El siguiente programa es apto para toda clase de público. No contiene escenas de sexo o violencia. Ya viene Parihueliando con Vos. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Llegamos a Parihueliando con Vos. Sean todos ustedes bienvenidos como siempre. Programa que existe porque existen ustedes. Para preguntar, para saber todo lo que quieran averiguar, indagar, resolver sobre el tema que tenemos cada día. Natalia. Luis Alirio Calle, muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué felicidad estar otra vez hoy miércoles a las 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y también a las 10 de la mañana. Un saludo para las personas que cuando están haciendo la comida, están en la cocina, de pronto están viendo Parihueliando con Vos. Aquí estamos en una tarde que ya empieza a ser un poco soleada, ya veo muchos niños, mamás que están disfrutando del parque. Las mamás que tienen los niños y los niños salieron a vacaciones pueden venir a este parque, el Canal Parque Telemedellín, carrera 43F, número 1860. Recuerden que aquí hay unos contenedores, pueden venir a comer acá, a tomar el algo o también pueden traer su comida. Si ustedes quieren hacer una reunión más de 20 personas, entonces llaman al 448-9590, al teléfono de Telemedellín. ¿Para qué? Para que puedan organizar de pronto una fiesta, un evento para sus oficinas, para sus empresas. Muy bien, Parihueliando con Vos, hoy es 14 de junio. Natalia y televidentes. Efemérides. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Fue establecido por la Organización Mundial de la Salud y conmemora el nacimiento en 1868 de Karl Landsteiner, fallecido en 1943. Era un patólogo, biólogo austriaco, quien descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Fue Premio Nobel de Medicina en 1930. Mire, 14 de junio de 1966, aunque otros ponen esta misma fecha de lo que voy a decir, el 2 de febrero. Bueno, yo la encontré 14 de junio. El Papa Pablo VI suprimió un libro católico que se llamaba Index Librorum Prohibitorum, conocido como el Índice. Ese es un libro católico de libros prohibidos, donde figuraban todos los libros censurados por la Iglesia Católica. Ya no está. En 1982, el 14 de junio, terminó la Guerra de las Malvinas. Ese día se rindieron las tropas argentinas en el puerto de Stanley y comenzó la administración de las islas por los británicos y terminó pues la guerra. En 1928, 14 de junio, nació Ernesto Che Guevara, médico, político, guerrillero argentino-cubano. Y en 1946, 14 de junio, nació Donald Trump. El presidente de Estados Unidos está cumpliendo hoy 71 años. En 1986, 14 de junio, murió Jorge Luis Borges, escritor conocidísimo en todo el mundo, escritor argentino. Y en 1994, 14 de junio, murió Henry Mancini, compositor estadounidense de jazz, autor de la banda sonora de La Pantera Rosa. Maravilloso, muchísimas gracias por esas efemérides, Luis Alirio. Bueno, estábamos hablando aquí ahorita detrás de cámaras, qué es lo que pasa cuando algo que nos genera placer llega a ser
esclavizante. A veces las adicciones no solo son a sustancias psicoactivas, también pueden ser al trabajo, a una acción, al sexo, a una relación. Podemos tener adicciones a una relación, puede ser una relación tóxica. Es por eso que vamos a hablar de cómo prevenir las adicciones. Nos vamos a enfocar más en las adicciones con las sustancias psicoactivas y es por eso que estamos hablando aquí con el doctor Carlos Herrera. Él es psiquiatra, lleva más de 15 años trabajando en la empresa social del Estado, Carisma. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Parihueliando con Vos. Muy buenas tardes, Natalia. Bueno, Carlos, empecemos hablando en general cómo funciona el cerebro que produce entonces una adicción, que se produce una adicción en nosotros. En el lóbulo límbico en el cerebro hay un área que se llama el circuito de recompensa. Es un área que desde el punto de vista evolutivo está diseñada para que las especies, los individuos de una especie, sientan placer cuando llevan a cabo funciones vitales para la supervivencia de la especie. Cuando yo me alimento, cuando calmo la sed, cuando evito el peligro o cuando me relaciono y tengo sexo, yo siento placer. En algún momento yo puedo consumir alguna sustancia que actúe sobre ese mismo circuito de placer y genere un aumento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que es el centro del placer, y esa sustancia me puede llevar a la adicción. 268-6033. Esa es la línea telefónica para que ustedes, televidentes, participen y estén con nosotros en Parihueliando con Vos. Siempre hemos dicho que este programa es para conversar, para contar, para preguntar, indagar, resolver inquietudes sobre el tema que estamos tratando. Yo creo que hoy en día es muy poquita la familia que no ha vivido alguna circunstancia relacionada con la adicción a las drogas en particular, a las drogas y el alcohol. Así sean los primos o los abuelos, qué sé yo, los sobrinos, aunque no sea la familia nuclear de cada uno. Pero la verdad es que es la enfermedad del siglo. Yo pienso que desde el siglo pasado, del final del siglo pasado y de este, ¿sí? El problema de las adicciones, principalmente adicciones a las drogas y al alcohol, que nos esclavizan y que son realmente un gran problema de salud pública, ¿o no, doctor? La adicción como tal es la enfermedad del siglo XXI. Y como decía usted, Luis Alirio, casi que no hay persona que pueda decir que no conoce a un allegado, un amigo, un hermano, un primo, un familiar, a alguien que tenga una adicción. Yo me atrevería a decir que casi todos podemos decir que conocimos a la abuelita o al abuelito que fumaba cigarrillo. Eso es una adicción. De hecho, la enfermedad tiene ese carácter adictivo, genético, ese carácter hereditario. Ahora, las adicciones, o digamos las drogas que usamos, el cigarrillo es distinto al alcohol. Es decir, el cigarrillo no deprime, pero el alcohol sí. Las sustancias que generan adicción pueden ser estimulantes, depresores o pueden ser ambas cosas dependiendo de la dosis. La cocaína es un estimulante, las benzodiazepinas son depresores, la marihuana puede ser estimulante o depresora dependiendo de la cantidad y la frecuencia. El cigarrillo como tal es un estimulante de receptores nicotínicos en el cerebro. No produce el mismo daño que el alcohol, pero en general todas las sustancias producen un aumento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y por eso es que terminan generando una adicción. Claro, los tragos al principio generan una alegría y euforia y todo el mundo está contento, ¿cierto? Pero al otro día está uno muriéndose. Pero ¿por qué llega uno entonces a probar? ¿Qué es lo que pasa que uno quiere llegar a probar el cigarrillo, quiere probar un trago, quiere probar alguna sustancia psicoactiva? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Nos sentimos inseguros, nos sentimos tristes o es por el contrario, nos sentimos muy contentos que queremos probar algo más? Que es normalmente lo que le pasa al individuo. Pero es que normalmente, es decir, la gente en su casa toma traguitos los fines de semana, en las fiestas de cumpleaños, cuando alguien se casa,
pero es decir, es el abuso el que va llevando a la gente, a las personas, a la adicción. Y ese abuso, ¿por qué? O sea, ahí es donde está el asunto. Porque unos... quedan adictos. Hay unos que llaman bebedores sociales, beben cada 15 días, cada mes y no les paga nada. Pero hay otros que toman un trago cada año y beben el otro que sigue. Pues todos los días. El otro año. A ver, el punto aquí es que la adicción no depende ni de la frecuencia con que se consume ni de la cantidad, sino del daño que le causa al individuo que consume la sustancia, el daño que le causa en su parte personal, familiar, social, laboral. O sea que es cuestión de personalidad, es dependiendo del individuo. Hay muchas cosas, es decir, se tienen que llenar muchos requisitos. Más o menos el 30% de la población tiene riesgo de terminar siendo adictos, el 70% no. Usted decía Por una eso es que hay estadística, mucha 6 gente de que 22, 6 de 22 más El o menos. 30%, 3 de 10 o 30 de 100. Eso no quiere decir que el 30% de la población va a terminar siendo adicta. Ojo, no es lo mismo tener el riesgo que tener la enfermedad. ¿Cómo tengo yo el riesgo? Yo heredo el riesgo porque en mi familia existe el gen, o los genes, porque eso es multigénico, de la adicción en algunas de las áreas de mi familia, bien sea por el lado de mi papá o por el lado de mi mamá. La abuelita que fumaba, el tío que era alcohólico, y eso se viene a manifestar en mí. Desafortunadamente, digamos, yo tengo el riesgo. La edad más riesgosa para terminar o para adquirir, la adicción es la adolescencia. Los adolescentes son las personas en las que más riesgo tienen de caer en la adicción. De los pacientes que nosotros manejamos, la gran mayoría, por no decir el 100%, pero más del 95% empiezan a tener contacto con la enfermedad o a consumir sustancias en la adolescencia. Doctor entre Herrera, los 12 y los 18 años. Regálenos un segundito, por favor, que tenemos una llamada desde hace rato, desde Santa Fe de Antioquia, Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga. ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos ustedes desde Medellín, un saludo muy especial a don Airio, un saludo muy especial a todos ustedes, mi doy padre a todos ustedes por participar. Un saludo muy especial también a Betty Delgado, a los responsables del municipio de Santa Fe de Antioquia. Yo no necesitaba ya poner psiquiatría tener una situación claro y que sí. de un tema bastante importante. Lo que pasa es que en el caso mío, yo soy estudiante de comunicación social periodista del Instituto Metropolitano de Educación y me estoy estudiando los sábados para 6 semestres. Desde hace tiempo tenía un programa de televisión que se llamaba TV Noticias, un programa de opinión, un programa de reportaje, un programa de historia positiva. Pero un medio de comunicación, lo que yo hacía todo el tiempo desde 2015 era humillarme, que eso me hizo dañar fisiológicamente. Yo tenía muchos sueños de estar en televisión, de que yo estaba estudiando los sábados, eso también me podía servir a mí. Lastimosamente llegué a un punto pues de humillarlos a un medio de comunicación Santa Fe de Antioquia en el programa Royal Opinómetro, donde yo hablo todos los domingos y a mí soy de Santa Fe de Antioquia, porque uno estudiando y yo no salía adelante por sus mejores metas, por sus mejores sueños. Lo más importante es que no se ha metido ni en la droga ni en nada de eso. Pero los jóvenes hoy en día se meten a drogas, se meten en esas cosas porque no le viendo las mejores oportunidades a uno y lo rechazan a la sociedad. Yo precisamente tomé la decisión de irme para Medellín a retomar mi vida, acá he terminado una tecnología del sistema de gestión ambiental. Yo no quiero llegar, uno como joven no queremos Jefferson, ¿cuál es su pregunta? Jefferson. Nos daña fisiológicamente. Jefferson, ¿cuál es su pregunta? Un reportaje sobre la población LGBT de Santa Fe de Antioquia. Jefferson. Bueno, Jefferson, tuvimos que cortar lamentablemente. Te pedimos un favor muy especial. Yo sé que tú nos sigues por las redes, has venido acá, eres un gran amigo de Parihueliando con Vos,
pero tú sabes también que el tiempo en televisión es oro, entonces necesitamos cuando te comuniques que vamos al grano con la pregunta, porque hay muchas personas que también quieren la oportunidad de hablar con los doctores o con los invitados que tenemos acá. Jefferson estaba hablando de pues que no ha podido llegar a los medios y ha tenido muchas humillaciones en Santa Fe de Antioquia, está pasando, me imagino, por un momento difícil. Unas palabras para él, por favor, doctor. A ver, de hecho, muchas de las situaciones que en la vida nos generan frustraciones nos llevan o llevan a las personas que consumen sustancias a consumir. No necesariamente el hecho de que yo consuma por una frustración me califica como adicto. De hecho, mucha gente, o en la cultura paisa es muy común que cuando uno va a un velorio, por ejemplo, del licor, o cuando uno tiene una pérdida en una materia en la universidad, pues le dé por emborracharse. Eso no quiere decir que uno sea adicto. El problema es cuando uno convierte el consumo de sustancias en la salida para cada que tiene una frustración, me voy a consumir. Existen otro tipo de maneras de manejar estas situaciones frustrantes y eso ya depende de la estructura de personalidad de cada quien. Muchísimo cuidado con estas situaciones frustrantes, con momentos de depresión. Estamos hablando de por qué nos volvemos adictos, cómo prevenir las adicciones. Aquí en Parihueliando con Vos, ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Parihueliando con Vos, hoy hablando sobre las adicciones que nos llevan en un momentico del placer a la esclavitud. Un asunto con el que todos tenemos que ver, sin duda, hoy en día. Y antes de continuar, doctor Carlos, le pregunto, ¿desea tinto? Aquí tenemos... Me fascina el tinto. Ya le voy a servir su tinto. ¿Usted también quiere, Natalia? Claro que sí. Tenemos llamada, adelante entonces. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada desde Itagüí, Olga Salazar. Olga, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Adelante, Olga, la escuchamos. ¿Será que Olga tiene muy duro el televisor? Muy bien, Olga, adelante, ¿cómo está? Doctor Carlos Alberto Herrera. Doña Olga, Sí. tiene el televisor muy duro. Buenas tardes, doctor. Y a Buenas todos tardes. ustedes. Habla Francisca Olga, doctor Carlos Alberto Herrera. Hola, doña Francisca, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? Bueno, tenemos problemas Muy con la bien, comunicación, doctor. doña Olga. Yo me Hágame un acuerdo de favor, usted. espéreme. Tiene que bajarle todo el Doctor, volumen al para televisor hacerle porque una no estamos pregunta. teniendo una buena comunicación. Listo. ¿Ya, doctor? Sí. Ya. Sí. Doctor, relacionado con el tema del alcoholismo. Sí. Doctor, yo tengo una relación de pareja que es una persona que él inicia con un solo trago de aguardiente y quisiera seguir toda la semana, todos los días, día y noche, tomando de sus aguardientes. A él inclusive lo mandaron para de un médico psiquiatra para tratarlo relacionado con referente el alcoholismo, y él no acepta eso, que él no es alcohólico, y es una persona que desde que se toma su primer aguardiente quisiera seguir toda la semana sin tomarse un alimento ni nada. El alimento de él durante la semana es aguardiente, desayuno, almuerzo, comida, duerme una rasca, según ya sigue la segunda, sigue la tercera, y es toda una semana, y es un paciente también que es diabético y hipertenso. Doña Entonces, Olga sí. Salazar, en Itagüí, muchas gracias, típico. Me hace pensar en la famosa frase aquella, un solo trago es demasiado y 1000 no son suficientes. A ver, una de las características de los consumidores de alcohol es que cuando ellos se toman el primer trago, no son capaces de parar. De hecho, uno sabe más o menos quién es mal bebedor porque empiezan a tomar a una velocidad mucho mayor que la que normalmente el común de la gente toma. Y son personas que no tienen la capacidad de observarse a sí mismos y ver cuándo ya tomamos demasiado.
La mayoría de las personas cuando ya estamos prendidos decimos ya no más, o me voy a dormir, o ellos tienen que seguir derecho 2, 3, 4, 5, el tiempo que les dure la borrachera, o incluso duermen un rato, se levantan y para calmar el guayabo vuelven y empatan y siguen. De hecho, es muy frecuente en los pacientes alcohólicos. Hay otros que no es que tomen con tanta frecuencia o muy seguido, sino como lo decía usted ahora fuera de cámara, Luis Alirio, hay personas que beben una sola vez al año, pero beben un año entero. Es complicado. De hecho, hay personas también que, aunque no beban mucho o que no sea muy frecuente, cuando beben se les borra la memoria, pues tienen pérdida de la memoria reciente, entonces ellos no recuerdan qué hacen. Y esas personas al otro día se arrepienten o no saben qué hicieron, esas personas también califican para tener problemas de alcoholismo. Doctor, pero una persona como el esposo de doña Olga, ¿qué debe hacer? ¿Qué tratamiento tiene que tener? A ver, el problema es reconocer que uno es alcohólico. La mayoría de los adictos o de los alcohólicos no les gusta reconocerlo porque es que eso, decirle a uno alcohólico es un término peyorativo, implica un señalamiento, a nadie le gusta ser señalado y excluido. Entonces todos se resguardan en el hecho de que no, yo soy un consumidor social, o yo no le hago nada, no le hago mal a nadie, o yo no me estoy gastando la plata de otro, o déjeme quieto que yo no le estoy poniendo problema a nadie. Lo primero es reconocer que es una enfermedad, no es un vicio, es una enfermedad. Eso es lo básico. Después de que yo reconozco que tengo una enfermedad, lo segundo que tengo que tener claro es que depende de mí salir adelante, es decir, de qué estoy dispuesto yo a hacer para poder tratar esa enfermedad. Me hace pensar en la película El vuelo, protagonizada por Denzel Washington. Él hace el papel de un capitán, de un piloto que bebe volando, manejando su avión y bebe. Y él no reconoce, él no tiene el problema. Al final de la película, cuando ya le ha pasado de todo en la vida, estando en la cárcel, por un accidente, el tipo dice, ¿cierto? Compañeros, buenas tardes, soy el capitán tal y tal, y soy alcohólico. No va a ser fácil entenderlo, pero estoy en la cárcel y es el momento de mi vida cuando más libre me siento. O sea que cuando la persona reconoce, empieza a sentir y a liberarse, ¿no es cierto? Sí, porque es que ya uno se quita toda esa carga, el paciente ya se quita toda esa carga, ese peso, el señalamiento social y reconoce. Todos los consumidores de sustancias, alcohólicos, todos reconocen en algún momento que la sustancia les ha cobrado en la vida posibilidades de progresar, relaciones afectivas, trabajos, pérdidas, pareja, claro. Todos, absolutamente todos los adictos en algún momento tienen pérdidas. Claro. Y gracias a ellas es que ellos llegan a aceptar, sí, yo soy un adicto. Tenemos una llamada desde Robledo. Doña Ana López, qué felicidad volver a parihuelear con usted. Muy buenas tardes. Buenas, no los escucho muy bien, no tengo buen retorno. Vamos a ver si nos pueden ayudar. Por el teléfono está bien. ¿Aló? Aló. Adelante entonces, hable tranquila, adelante. Bueno, ante todo para felicitarlos de nuevo en este ciclo del programa, me siento muy contenta de verdad de volverlos a ver, y al doctor Carlos porque trae un tema muy interesante. Doctor, las personas que hemos trabajado con la población de, por decir algo, de adicciones y también de drogas, hemos visto que la problemática que hay es a través de las emociones, los sentimientos, pero también la salud mental. Siempre se ha trabajado en cuestión cuidado con las drogas, en prevención de drogas, pero no se ha manejado muy bien esta parte de lo que son los sentimientos, las emociones y la salud mental. Qué rico, doctor, que en este momento tuviéramos esa oportunidad de que lo escuchemos y que el consejo que usted nos vaya a brindar el día de hoy lo podamos aplicar. Muchísimas gracias y de nuevo a Luis Alirio y a Natalia, felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, doña Ana, vea, yo para responder esa pregunta es como responderle qué se necesita para que una persona adolescente o adulta sea capaz de manejar sus emociones de la manera más
de la mejor manera posible, pues asertivamente. Eso es un proceso que empieza desde que la persona nace. Yo diría que desde antes de que nace, porque es que uno recibe una carga genética de 2 personas que ya traen de por sí unos trastornos. Siempre que uno habla de adicciones, habla de enfermedad mental. La adicción como tal es una enfermedad mental codificada en el Código Internacional de Enfermedades, las adicciones. Cuando uno tiene una adicción, tiene una enfermedad mental. Casi todos, por no decir todos, yo siempre le digo a mis pacientes, la condición sine qua non para uno ser adicto es no ser feliz. Nadie que sea adicto a algo me puede decir a mí que es feliz porque no le creo. Yo no soy feliz cuando yo no aprendí a manejar mis emociones de una manera asertiva, como parte de algo de lo que soy yo como un todo. Uno tiene que aprender en la vida a manejar sus emociones y eso parte desde la crianza en la casa, que uno pueda expresar lo que siente. Todos los seres humanos sentimos emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son como las señales que nos indican por qué camino seguir en la vida. Una emoción sana, buena, nos dice hacia la derecha. Una emoción negativa nos dice hacia la izquierda. Doctor, pero a los niños, ¿cómo se les enseña eso? No es fácil, pero es Pero dígame un ejemplo simple. concreto. Dar un ejemplo Pero concreto. es que además, más que la enseñanza es el ejemplo, es la actitud de la familia, ¿cierto? Mucha de la enseñanza pasa por el ejemplo, mucha de la enseñanza pasa por la autoridad, mucha de la enseñanza pasa por la norma, mucha de la enseñanza pasa por el afecto. Es decir, todo lo que uno debe hacer con los hijos debe estar siempre matizado por el afecto. Cuando yo castigo, cuando yo ordeno, cuando yo doy el ejemplo, todo tiene que ir con afecto. Por eso son mis hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le diría a cualquiera que sea padre de familia o que haga parte de una familia donde hay niños, sobre todo menores de 5 años? Siempre que un niño le llame la atención y quiera hablar con usted, párele bolas, escúchelo. Así le vaya a hablar del gusanito verde que está en la ventana. Usted está estableciendo un vínculo de confianza con ese niño y le está enseñando a él a tener autoestima. Él me escucha, él me puede guiar. Cuando yo le digo, no, estate, es que estoy viendo el partido de fútbol, date quieto. Yo estoy rompiendo un vínculo. Cuando yo le digo, espérate que es que están en las noticias, estoy rompiendo un vínculo. Cuando la mamá le dice, no, es que están en lo mejor de la telenovela, espérate, estoy rompiendo un vínculo. Digamos que esa es la regla de oro, escuchar. Y ahora el celular sí que rompe vínculos. Eso sí es una cosa que a uno le parece sarcástica. Usted ve una reunión de familia donde hay 10 personas y 9 son chateando. Eso es una cosa que desafortunadamente el proceso tecnológico le cobra la factura a la parte humana de los seres humanos, a la relación afectiva. Ya la gente, yo tengo pacientes, adolescentes que les cuesta trabajo hablar tú a tú mirando a la cara, pero por el celular son unas fieras. Muy bien. Bien, vamos al tintico, Natalia. Esto es Parihueliando con vos. Estamos hablando de adicciones y ya volvemos. Esto es Parihueliando con vos. La línea 268-6033, 268-6033, para que ustedes se comuniquen con nosotros y le pregunten a nuestro invitado todo lo que quieran saber sobre el tema que tratamos hoy, las adicciones y sus efectos y cómo hacerles frente. Mauricio González en Bello. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor presentador Alirio Calle. De verdad que me alegra mucho saludarlo. Hace unos años en Bello lo distinguí
en Bello, en un programa que es Camino al Barrio, estuvimos presentes ahí. Yo soy artista de Bello, de la Casa de la Cultura. Un saludo también a la señora presentadora, a la señorita, perdón, encantadora, y al doctor, porque me pareció muy importante el tema. Yo tengo un testimonio cortico porque sé que el tiempo es sagrado en televisión, y es que yo me rehabilité de 12 drogas. Por medio del arte, de la autoestima que me ha dado amistades como, digamos, también usted, doctor, y el maestro Fruco, Juanes, muchos artistas. En ese momento a mí me llegó el afecto de todos ellos y comencé a tener identidad y a pensar que uno valía la pena. Antes de eso fui rehabilitado de combos de vandalismo, de bandidos, y entre eso pues experimenté la droga. Pasé una etapa cortica por el satanismo y llegué a coger identidad siempre con la misma música. Entonces digo que la autoestima es muy importante porque es algo afectivo que llena ese requisito que la droga quiere llenar. Ahorita el joven que llamó, de verdad que muy importante, disculpan que se haya querido desahogar porque uno llama a estos programas y siente la necesidad de desahogarse ya que es escuchado. Pero muy bonito el mensaje del doctor y gracias a ustedes por ahí atendernos pues, y ese mensaje que dice el doctor, si no hay voluntad no hay nada. Eso es lo que yo quería pues como comparto tanto con los jóvenes por medio del arte, que lo tengan en cuenta. Ese mensaje que dijo el doctor es hermoso, sin voluntad no hay nada, así haya la teoría, el tratamiento que haya, lo principal es quererse, tener voluntad, tener autoestima y sentir que hay algo por qué vivir. Muchas gracias doctor, a ustedes y a todos los televidentes pues por escucharme también. Qué programa tan maravilloso y una feliz tarde, doctor Alirio Calle, y a la señorita presentadora, muy encantadora. Pues muchísimas gracias a usted, Mauricio González, en Bello, y por su testimonio, y por lo que dice, y el llamado que hace a la voluntad, en particular la buena voluntad. A veces la fuerza de voluntad es una lucha, en cambio la buena voluntad es una cosa de la serenidad, de la tranquilidad. Tiene que ver también con el hábito, una persona que va forjando el hábito y la voluntad. La voluntad es algo que tiene que ser, que va más allá del simple querer, al estar dispuesto a. Yo puedo tener voluntad porque quiero muchas cosas, pero ¿qué tanto estoy dispuesto yo a sacrificar o a hacer para lograr eso que quiero? Claro. O sea, todos queremos, pero no todos estamos dispuestos al sacrificio que se requiere para lograrlo. Lo que él dice es una cosa muy importante y es la autoestima. La autoestima es la imagen que yo tengo de mí mismo, la manera como yo me califico de acuerdo a unos parámetros con respecto al resto del mundo y en la sociedad. De acuerdo al tamaño de autoestima que yo tenga, mientras mejor sea mi autoestima, menos es la necesidad que tengo yo de reconocimiento por fuera o de buscar afuera ese afecto que no tengo en mí. Me hace acordar de un caso que conocí de un muchacho que gracias a un tratamiento y al proceso que hizo en ese proceso de ese tratamiento, él llegó a descubrir y a convencerse, a darse cuenta de que él era drogadicto porque él consideraba que era muy feo y por eso era drogadicto, ¿cierto? A ese descubrimiento llegó. Ese era su factor de riesgo. Pues, hablando de autoestima, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, la autoestima es una cosa que se cultiva desde la infancia y uno no cree, pero los niños, yo sé que todos ustedes en algún momento deben recordar la abuela, la tía, el tío, el primo, alguien que en algún momento les señaló algo negativo de ustedes en tono brusco, de mala manera. La cuestión no es que a uno le digan sus defectos, sino cómo se los dicen. Claro, el tonito. El tonito, la manera. ¿Y cómo puede una persona mejorar su autoestima? El problema empieza es cuando yo le creo a esa otra persona, cuando yo le creo más al otro que a mí mismo, cuando el otro me dice es que vos sos esto o aquello y yo le creo más a él que a mí. O sea, pero está en consulta, ¿qué les pone a hacer? Otro. Por ejemplo, si una persona tiene baja autoestima, entonces usted de pronto le pone a hacer algunos ejercicios, porque uno encuentra esos ejercicios en YouTube, en un montón de partes, o no, pues a no ver, considera uno necesario. Encuentra mucha literatura popular en esos libros de autoayuda, pues yo digo que esos libros de autoayuda no sirven para nada, pero digamos algunos conceptos que tienen ahí son válidos. El cuento no es tan sencillo. Recuperar la autoestima de alguien es tratar de convencer a esa persona de que sea un poquito más objetivo en el momento de evaluarse a sí mismo, porque es que es la subjetividad lo que lleva a evaluarse.
Si uno es objetivo, que es lo que yo trato de hacer con mis pacientes en la consulta, bueno, seamos un poquitico más objetivo cuando estamos evaluando el tema que él ponga, o sea, la razón por la que él se sienta menos. Y ellos van entendiendo que realmente la cuestión no es tan horrible como lo ven. Como decía usted de la belleza o la feura, pues yo sé que yo no soy bonito, por ejemplo, pero tampoco soy tan feo. Doctor, tenemos una llamada desde San Antonio de Prado. Robinson Cardona, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sí, buenas tardes, señorita. Adelante. Un saludo muy especial para muy grande, para el señor Luis Alirio Calle, para el doctor y para esa hermosa mujer que no sé cómo se llama, pero es muy linda. Natalia Roldán, mucho gusto. Bueno, yo les voy a decir algo, bueno, sobre el tema, lo que dijo el doctor ahorita, que hay más adolescentes, ¿no? Que caen en problemas en esos que él trata, ¿sí o no? Y es verdad. Yo digo, ¿por qué? Porque la libertad que hay, o sea, lo que dijo don Luis Alirio, en las fiestas, unos 15, entonces los papás y el tío están tomando y llega la misma quinceañera o el joven nuevecito de 16 años o de 15 y tiene la libertad de estar tomando traguito, ¿no? Y por ahí pues, va empezando la gente, ¿no? Lo mismo con el cigarrillo. Y así como la libertad que hay y ya cuando se cumple 18 años ya usted puede ir a tomar trago en cualquier parte, pues tiene como la libertad. Y esa libertad entonces mucha gente se queda en eso, desde jovencito hasta viejos. Muchos no salen de eso. Lo mismo del cigarrillo. Yo les cuento que una experiencia mía, yo a los 16 años empecé a fumar cigarrillo, hasta los 20, o sea, en pleno bachillerato, en plena pues juventud. Y estaba muy enviciado, fumaba hasta un paquete diario. Y a mí me jodía mucho en mi casa porque, claro, cierto, mi mamá, que estoy fumando cigarrillo, que bueno. ¿Y sabe cómo hice para dejar el cigarrillo, doctor y don Luis Alirio? Yo me encerré en mi pieza y le oré a Dios. Y le dije, Dios mío, yo solo no soy capaz, porque es una decisión muy brava, un cigarrillo. Y le dije, Dios mío bendito, yo solo no soy capaz, pero si tú me ayudas. Y así lo fui dejando poco a poco. Y desde los 20 años no volví a fumar. Pero sí es voluntad y también yo digo que un testimonio de parte de Dios en mi vida, pues, ¿cierto? Gracias, Robinson, gracias por tu testimonio. ¿Qué es lo que pasa que hay veces con la oración la gente puede salir de las adicciones? A ver, lo que pasa es que hay personas que a través de la religión o de las creencias religiosas o de la oración adquieren una convicción que ellos desde sí mismos no pueden tener. Diciéndolo no de una manera, digamos, utilizan la religión como un bastón. Es como la ayuda o el intermediario que me va a ayudar a mí a salir de esta adicción. Eso es bueno, eso no tiene nada de malo. Es decir, si yo logro encauzar esa creencia, esa fe que tengo, esa convicción para salir, eso me sirve y eso está bien. Doctor, usted ahora mencionó que de la población, ¿no? Pues en nuestra sociedad, el 70% no tiene riesgo. Está libre de riesgos de adicción, solo el 30%, o sea, de cada 130. Sin embargo, uno ve cada vez que aumentan cifras sobre las dificultades económicas, los problemas emocionales debido a esas dificultades económicas, los déficits de afecto en la familia, pues la deficiencia o la falta de afecto es cada vez mayor. Las emociones de los muchachos estimuladas por los medios de comunicación, las ofertas del consumo, y la realidad es otra, ¿cierto? Cuando usted no puede acceder a todas esas cosas, todo eso aumenta y hay cifras y todo esto. Ese 30% podría aumentar. A ver, cuando yo hablo del 30% estoy hablando de la carga genética, es decir, el riesgo genético que tenemos de heredar una enfermedad como esta, ¿verdad? Lo que usted está planteando es algo que es real. Mire, nosotros vivimos en una sociedad que cada vez es más exigente con la gente joven. A la gente joven se le exigen muchas más cosas que en la época en que yo fui joven o era adolescente no teníamos. Hoy en día el mero hecho de tener un celular, de poseer una laptop, un computador personal, tener una moto o utilizar tenis de marca, tener un tipo de relaciones, o sea, ser el muchacho estrella, el que está en el mejor colegio, tener la mejor capacidad para ir a una universidad, todo ese tipo de exigencias sociales que la juventud tiene, nosotros no los teníamos. Yo me ponía unos zapatos grulla. Mis hijos les tocaron tenis caros.
A mí no me tocó el teléfono celular ni ninguno de esos adminículos pues, tecnológicos que hoy en día existen, entonces a mí no me preocupó, yo no me sentía menos porque no los tuviera. En una sociedad como la nuestra, en un colegio estrato 3 o estrato 4, un muchacho que no tenga celular es mirado como Señalado. casi que como con rechazo. Y es a eso a lo que los adolescentes le tienen miedo. El ser humano como tal, a lo que más le teme es a ser rechazado, a no poder tener vínculos sociales con otros. Cualquier cosa que haga que yo sea objeto de rechazo me atemoriza, me genera ansiedad, me produce miedo y ese miedo yo lo tengo que llenar con algo. Por eso, si yo soy una persona, voy a ponerles un ejemplo, si yo soy una persona con una baja autoestima que necesito el reconocimiento de todo el mundo, necesito el carro más grande, el más costoso, que todo el mundo me vea, hombre, yo sí estoy triunfando. Si yo soy una persona con ese tipo de problemas en el colegio, hombre, yo necesito el celular más caro para que todos vean que es que yo sí soy un triunfador. ¿Sí me entiende? Ese tipo de cosas. Eso es inconsciente, pues no vamos a decir que eso es pensado, sino que es una reacción normal. Es la presión de la sociedad. Pero doctor, en este momento muchas mamás nos están viendo, muchos abuelitos que cuidan a los niños, a los adolescentes. ¿Cómo empezamos a detectar factores de riesgo en nuestras casas? Esto lo vamos entonces a hablar después de este corte de mensajes mensajes institucionales. ¿Cómo podemos detectar factores de riesgo en nuestro hogar cuando los muchachos de pronto están consumiendo sustancias psicoactivas? Parihueliando con vos, ya volvemos. Parihueliando con vos, las adicciones, sus efectos y cómo luchar contra ellas. Elena Cardona en Laureles. Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alirio. Más que todo los llamo porque la verdad los estaba extrañando. Felicito a los medios de comunicación, a ustedes, Telemedellín, a Teleantioquia, que están dando unos programas de calidad. Y ustedes super calidad, estos profesionales que invitan. Tengo 72 años y me gozo de escucharlos porque los entiendo perfectamente entiendo todo, porque son profesionales tan amenos, tan sencillos, que le parece a uno tenerlos aquí conversando junto a uno. De verdad que este programa es maravilloso y muchas felicitaciones. El doctor está tomando el tema de la adolescencia, de la juventud, y esa es la que nos acontece en todo el día, pero yo quiero decirle que estamos de acuerdo, el afecto de las palabras, los cuentos de los abuelos hacen mucha falta, el cariño, todo y el ejemplo que damos nosotros a nuestros hijos. Que Dios los bendiga a todos y que estos programas para adelante y que todo el mundo los oiga. Muchas gracias, Natalia. Qué elegancia a todos ustedes. Qué tres tan lindos. A usted, doña Elena Cardona en Laureles, muchísimas gracias y ahí estaremos y contaremos con usted siempre. Sí, señor, estaba yo antes del promo preguntándole al doctor qué podemos hacer en la casa cuando de pronto los chicos empiezan a consumir, cómo nos damos cuenta, si somos abuelitos, si somos cuidadores o papás, qué hacemos para ver qué está pasando con estos chicos. Actitudes. Sí, actitudes. En todos los adolescentes que entran en la etapa del consumo, después de los 10 años hasta los 18 o 20 años, las personas que conviven con ellos empiezan a notar cambios. Esos cambios obedecen generalmente a razones específicas. Digamos, uno les nota que antes eran unos muchachos obedientes, cariñosos, buenos estudiantes, y en menos de 6 meses se volvieron agresivos, contestan con una piedra en la mano, a toda hora están sintiéndose como si los estuvieran enjuiciando, la manera en que se visten, el autocuidado se pierde, entonces doctor, pero eso es muy difícil porque eso es parte de la adolescencia, que ellos contesten, que ellos entonces tiene que haber algo de pronto más. Pero es que no es exactamente concreto. Que contesten, sino cómo lo hacen, y eso es una cosa, yo aprendo si mi hijo está cambiando porque lo conozco del día a día, Sí. y no es solamente
el trato o la respuesta, sino la falta de respeto, porque ellos sí tienden a ser un poquitico más insolentes, pero siguen respetando. Cuando ya empiezan a faltar al respeto, ahí hay algo, hay alguien que los está aconsejando mal. Generalmente usted va a encontrar siempre amigos que usted no le gustan, algo tiene ese muchacho, ve, mira, a mí no me gusta ese amigo tuyo, ¿por qué? No sé, pero tiene algo que no me gusta. El muchacho empieza por ejemplo, todos los adolescentes se preocupan por su autoimagen, y de pronto no les importa ponerse los tenis sucios, una chaqueta vieja y raída. Otra cosa que uno empieza a notar es que se les empiezan a perder cosas. Veo, es que hiciste la chaqueta que tenía, no, se me perdió, me la robaron, me pasó, empiezan a desaparecer cosas en la casa, bobadas, y uno no se explica qué pasó con tal cosa, el lapicero que te di, la mochila que tenías, el par de tenis que tenías que te dio tu abuelita en cumpleaños, no lo volví a ver, ese tipo de cosas. Uno empieza a notar también que el rendimiento académico, sobre todo, porque el consumo de drogas afecta la corteza prefrontal, que es lo que uno necesita para poner atención, memorizar, procesar información y ser capaz de dar cuenta de unas materias en un colegio. El rendimiento académico se va cayendo, se va perdiendo. Entonces, un muchacho que era excelente, que era muy buen estudiante, que era de los mejores del colegio, resulta que ahora va perdiendo el año, es echado, es un muchacho que no se preocupa por leer, por dar pie con bola en las materias. Usted lo ve los fines de semana él salía con los amigos a montar en bicicleta o a jugar futbolito, y ahora se pasa toda la mañana tirado en una cama. Antes era el muchacho que a las 10, 11 de la noche estaba en la casa viendo televisión o compartiendo con la familia, y ahora llega a las 2, 3 de la mañana. Es decir, hay muchas cosas que uno como padre tiene que pellizcarse, pero eso nace en la relación del día a día y de conocer al otro. Doctor, Mucho acompañamiento. ¿Qué tanto influye el narcotráfico en el aumento de adicciones o de personas, en el número de personas adictas? El narcotráfico surgió porque había adictos. O sea, primero fueron los adictos antes de la droga misma, ¿cierto? ¿Qué piensa de eso? El narcotráfico va a existir mientras exista el ser humano como especie, porque el ser humano siempre va a consumir. Es decir, las sustancias alucinógenas o las sustancias psicoactivas existen mucho antes que los seres humanos. Hay levaduras de cervezas que tienen más de 800.000 años de existir en la Tierra, antes de que nosotros fuéramos humanos, Homo sapiens. Nosotros lo que hemos hecho es descubrir lo que ya existe y que nos afecta. Y como tal, las sustancias psicoactivas, lo que hacen las sustancias psicoactivas es servir como un catalizador de las relaciones interpersonales. Los seres humanos somos seres esencialmente sociales. Yo existo porque ustedes me reconocen mi existencia, porque yo necesito relacionarme con otros para afirmarme lo que yo soy. Y esa relación a algunos les cuesta trabajo, y entonces se toman 2 traguitos y es mucho más fácil entablar una conversación con alguien cuando me tomo 2 tragos, por ejemplo. Pero de ahí a la adicción el trecho es muy largo. Las sustancias psicoactivas van a existir siempre, y la industria del narcotráfico siempre va a existir. El narcotráfico es una industria como cualquiera que requiere un mercado, y si yo puedo ampliar el mercado, yo tengo que ser creativo con la manera para obtener mis clientes. Los vendedores de droga regalan droga en las escuelas a la entrada, les dan a los niños droga, y a ellos les gusta, el niño recibe eso como si fuera un confite y les gusta y les queda gustando. Los consumidores de heroína, muchas veces las primeras trabas son de gratis. Claro. Pero cuando ya son adictos, ya ahí sí pague. Es como yo alguna vez oí una frase que me pareció muy lapidaria de alguien que vive de esto, del narcotráfico, y me decía, hombre, es que cuando uno cría marranos, uno no se puede comer la guamasa. Claro que sí. Ave María, vamos llegando al final de Parihueliando con vos. Como mamá, yo he aprendido muchísimo hoy. Primero que todo, el acompañamiento con nuestros hijos, con los chicos que están en nuestro hogar, si usted es el abuelo o el cuidador. También algo muy importante, la adicción no es adicción porque sí, es una enfermedad. Usted debe aceptarlo y entender que necesita ayuda. Por eso debe ir al centro hospitalario, a la sede más cercana para que sea atendido, para que
que tenga acompañamiento, sobre todo desde la parte psicológica y emocional. Carlos, por favor, doctor Carlos Herrera, su teléfono para que la gente, si lo necesita, lo pueda llamar, ubicar. El 345-9195. Yo trabajo, tengo un consultorio en una clínica, ¿puedo decirlo? Yo trabajo en Carisma, pero también tengo un consultorio. Entonces, sí, en la Clínica Las Américas, sí señor. Don Luis, qué rico pasar la tarde con usted parihueleando. Doctor Carlos Herrera, muchas gracias, quedamos empezados como siempre. A usted es muy amable por invitarme. A usted, Natalia, desde luego, y a ustedes, televidentes, muchas gracias, invitadísimos a continuar con nosotros mañana y todos los días hasta el viernes. Esto es Telemedellín, 20 años con vos, y este programa, Parihueleando con vos, un programa para saber por dónde va el agua al molino. Adiós.